Bueno, seguimos con el tema. Vamos a seguir con la pregunta en concreto que estábamos viendo, razones trigonométricas de un ángulo agudo. Bien, las razones trigonométricas se estudian primero sobre ángulos agudos y después ya se estudian sobre cualquier tipo de ángulo. Empezamos viendo los tipos de ángulos que había, perdón, los ángulos que había, la forma de medir ángulos, ¿verdad? Grados, minutos y segundos, los radianes y todo eso. Cómo se pasaba de uno a otro. Bien, vamos entonces ya a meternos ya más en profundidad con lo que es en sí la pregunta, que es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Mirad, para ello vamos a empezar viendo que vamos a trabajar con dos triángulos rectángulos que van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque vamos a coger dos triángulos que tengan un ángulo agudo igual. Ya sabes que los triángulos rectángulos, con que tengan un ángulo agudo igual, ya son semejantes. Pues aquí os propongo dos de ellos. Uno que sería este, de 30 grados, con los lados 2, 4 y 3,60 y algo. Y otro que sería este, ¿ves? Que es el doble, 6, 12, y este sería 10,90 y tantos, con un ángulo de 30 grados. Si lo metierais uno dentro de otro, se quedarían en posición de tales. ¿Os acordáis cómo era eso, no? Si lo metemos el grande dentro del pequeño, se quedarían así, estarían en posición de tales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí este triángulo que mide 2 de 90 grados, 4 y 3,646. Y el ángulo este es de 30 grados. Y este que es semejante, el más grande, 4, 8 y... ¿cuánto es? Ah, no, este es por 3, o sea que serían 6, lo hemos multiplicado por 3, 6, 12 y 10,938, ángulo de 30 grados, es el triple de grande, ¿vale? Bien, vamos a ver cuál sería la razón. Como son semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, en vez de dividir un lado entre su homólogo, también puedo dividir entre los lados, ¿vale? Tales se podía hacer de dos formas. Yo, en vez de dividir este entre este, lo que voy a hacer va a ser, voy a coger este lado, el que está enfrente de este ángulo, y lo voy a dividir por la hipotenusa, a ver lo que sale, ¿vale? Y después haré lo mismo en este. Venga, lo voy a llamar R, de la razón, ¿verdad? 2 partido por 4, que me da 0,5. Si nos vamos a este que hay aquí, al grande, me da, divido el lado que está enfrente del ángulo entre la hipotenusa, me sale 6 partido por 12, que también es 0,5, lógico, tienen que cumplir el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Bien, pues esta razón que nos ha dado al dividir este lado entre la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo este con la hipotenusa, aquí normalmente imaginaros que yo pusiera aquí 30 grados, la razón para 30 grados. Esta es la razón entre estos dos lados, cuando el ángulo es de 30. Si el ángulo este fuera, en vez de 30, de 25, estos lados serían distintos y por tanto la razón sería distinta. Así que podríamos ponerlo así, ¿no? En vez de poner R, podría poner R y en pequeñito aquí 30, para decir que eso es para un ángulo de 30 grados. Y si tuviera otro, pues R de 25, pues R de 25, pues tendríamos que ver cómo es el triángulo, ¿no? Qué lado tiene y qué lado tiene, y dividirlo, y daría un número el mismo aquí que aquí, ¿eh? Si lo hiciéramos más grande, si fuera semejante, ¿de acuerdo? Pero esto en matemáticas es un poco... así no se suele expresar. Entonces lo que se hace es buscar una forma de escribir esto. Y la forma de escribirla es utilizando la palabra sen de seno, ¿eh? Es la inicial de seno. Seno, y se pone ahora de 30. Es 0,5. ¿Veis? En vez de poner R, pues se pone sen y 30. ¿Por qué sen? Porque vamos a obtener varias razones. Esta es la que está asociada a dividir el cateto este entre la hipotenusa. Pero podríamos haber dividido este cateto entre la hipotenusa o podríamos haber dividido los dos catetos. Entonces, como hay varias posibilidades, pues no voy a utilizar R y para no liarnos con tantas letras se utiliza esta nomenclatura. Entonces, a partir de ahora tenéis que saber lo siguiente, y lo vamos a ver ahora, que el seno de este ángulo asociado a un ángulo de 30 grados, y me da igual cómo sea el triángulo de grande o de pequeño, siempre que tenga un triángulo rectángulo tenga un ángulo de 30 grados, la división entre el cateto que está enfrente del ángulo y la hipotenusa siempre va a dar 0,5. Y este numerito va a estar siempre en vuestra calculadora, porque la calculadora va a venir, aquí lo tenéis, lo que pasa es que en inglés, ¿vale? En inglés pone sin, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora aquí sin
le digo seno de 30 grados, mira lo que da, 0,5, efectivamente. ¿De acuerdo? Así que con esto nos va a servir para hacer muchas cosas, porque cuando no sepamos un lado, sabiendo las razones y todo eso, podemos sacar los demás. Ya lo veréis cómo lo hacemos. Bien, ¿y qué pasa si yo en vez de dibujar en vez de dividir este lado, este cateto entre divido el cateto que está al lado del ángulo, lo que se llama en matemáticas el cateto contiguo o adyacente, pegado al ángulo, entre la hipotenusa? Pues me dará lo siguiente: si yo divido este cateto entre la hipotenusa, me sale 3.646 dividido entre 4, me sale 0,9115. Vale, lo tendríamos que llamar a esto también, es la razón. Si yo dividiera en este de aquí, este lado, este cateto entre la hipotenusa, me saldría también este número. Pero en vez de poner aquí R de 30 otra vez y tal, para distinguirlo, lo que se hace es utilizar otra palabra, que es esta, coseno de 30 grados, ¿vale? Y hay otra más. ¿Qué pasa si yo en vez de dividir estos lados que he dividido, ahora divido el cateto entre el cateto? Pues esa tiene otra forma de escribir esa razón. Entonces, cuando vosotros oigáis siempre la palabra seno, coseno y tangente, tenéis que estar pensando en razones, en proporciones, que es una razón entre dos lados, ¿vale? Lo que pasa es que te dice siempre el ángulo con el que estás trabajando, porque claro, si yo cambio el ángulo, estos lados cambian, ¿vale? Y por lo tanto la razón sale distinta. Pero después se va a mantener constante independientemente de cómo sea el triángulo de grande o de pequeño. Siempre que sea semejante, sale el mismo número, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viéndolo ya más ampliado ya. Mirad, aquí lo tenéis ya de forma más general, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis de forma más general. Un triángulo rectángulo con sus lados A, B, C, con sus ABC, sus vértices, sus ángulos alfa y beta y este de 90 grados. Mirad, se define seno de alfa, y se escribe así, sen alfa, al cociente entre el cateto opuesto al ángulo, el cateto que está enfrente del ángulo, entre la hipotenusa. B partido por A. B partido por A. Ojo, no os aprendéis estas letras de memoria, porque si cambia la letra de sitio, ya esto cambiaría. Entonces, vosotros aprendéis esto, cateto opuesto y hipotenusa. Se define el coseno a la relación que existe entre el cateto que está aquí, el contiguo se llama, o adyacente en algunos libros, y la hipotenusa, ¿veis? C partido por A. Y la tangente del ángulo alfa es la razón correspondiente a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Tenemos entonces tres razones trigonométricas y están cada una asociadas a un ángulo determinado. Cuando cambia el ángulo, cambian estas razones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Podría haberlo hecho con este ángulo? Pues sí. ¿Cuál sería el seno de beta? Pues el lado que va enfrente, partido de la hipotenusa. ¿Cuál sería el coseno? El que va contigo, partido, así todo, ¿vale? Hay otras tres razones trigonométricas más, pero no se usan tanto, en este curso por lo menos, que consiste en lo siguiente: en vez de dividir el cateto entre la hipotenusa, podría haber dividido la hipotenusa entre el cateto, la hipotenusa entre este cateto y este cateto entre este otro cateto. O sea, hubiera podido cambiarlos todos al revés, la división. Entonces, esos tienen nombre también. Se le llaman secante, cosecante y cotangente. Es el inverso de esto. O sea, si aquí sale 0,5, pues el inverso es 1 partido por 0,5, 2, ¿vale? La verdad que es 2, sí. En fin, que es el inverso. Se utilizan menos, pero en algún caso ya os haré un ejemplo para que veáis cómo se escribe. Entonces os lo escribo aquí. Mira, sería con el seno, que sería, lo voy a poner aquí, el seno de alfa, hemos visto que es B partido por A en ese triángulo, pues se llama cosecante de alfa, que sería A partido por B, y es el inverso. ¿Veis? Si le dais la vuelta, sale este de aquí. Así que si este es 0,5, este sería 1 partido por 0,5. Es decir, que este es lo mismo que esto. La cosecante es el inverso del seno. Después estaría la secante, que es el inverso del coseno, ¿vale? Y después está la cotangente, que es el inverso de la tangente. Es decir, la tangente era cateto entre cateto, ¿verdad? El cateto entre este cateto. El cateto opuesto entre el adyacente. B partido por C. Esto sería 1 partido de B partido por C, o sea, C partido por B. ¿Ves? Da la vuelta. ¿De acuerdo? Son estas funciones trigonométricas, estas expresiones trigonométricas o razones, se utilizan menos. Nosotros nos tenemos que aprender bien estas tres de aquí, ¿vale? Porque la otra simplemente es hacer 1 partido por y ya está. Y ahora otra cosa más. ¿Qué pasa
Vale, yo sé que el seno de 30 se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Yo podría, si yo sé este numerito, podría hallar el seno. Es decir, si yo meto en la calculadora, si hago el seno y le meto el ángulo, me da la razón, que es 0,5, la proporción entre los lados. Si yo le meto la calculadora 0,5, ¿me dará 30? Pues sí, lo puedo hacer, ¿vale? Eso es lo que se llaman, a esa expresión se le llaman arcos. Entonces tenemos, para el seno tendríamos el arco seno de alfa, perdón, hoy tenemos el arco seno, que me daría el ángulo, ¿vale? Tendré que meter aquí la razón, el arco seno, el arco coseno, ¿vale? Y el arco tangente, ¿de acuerdo? Son las funciones opuestas, lo pongo aquí, para que lo veáis, arco seno, arco coseno y arco tangente, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, vamos a ver cómo funciona. Imaginaros que yo os digo que tenemos que el seno de un ángulo que no conozco es 0,24. ¿Cuál es el ángulo? Pues el ángulo se obtiene como el arco seno de 0,24. En la calculadora tenéis que hacer lo siguiente. En vez de darle al seno, el arcoseno, en la calculadora viene como sin seno elevado a menos 1, sin menos 1. Bien, pues tenéis que dar primero al SIF, le dais al sen, ¿veis que pone seno elevado a menos 1? Y ahora le metéis el número, punto 24. Y me da 13,88 grados. 13,88 grados, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo con el que conocíamos que es de 30. Sabemos que lo podemos hacer con el seno, como el coseno, como con la tangente, ¿vale? Por ejemplo, el seno de alfa es 0,5, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá alfa? Pues alfa será el arcoseno de 0,5. Pues aquí y hacéis shift sen, punto 5, le dais el igual y sale 30 grados. ¿De acuerdo? Que tú lo que conoces es el coseno, sabes que el coseno de un ángulo es 0,74. Bueno, pues entonces el arco coseno de 0,74 será el ángulo que yo busco, ¿vale? Vais aquí, escribís shift cos, veis que tenéis seno, coseno y tangente. Shift cos, metéis punto 74 y le dais el igual, 42,26 grados. 26 o 27 grados, ¿vale? Ya está, ¿de acuerdo? Entonces ya está, vamos a resumir un poquito como esto. Por un lado tenemos que las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente, me relacionan los lados, esto lo tenéis que aprender de memoria. Después tenemos dividir los lados de forma contraria, al revés, nos dan la secante, la cosecante, la cotangente, que se ven menos, se trabaja menos con ello, pero ahora lo dejamos ahí. Y después los arcos, que sirven para hallar, sabiendo la razón, sacar el ángulo. Es decir, con el ángulo se puede sacar la razón, con la razón se puede sacar el ángulo, ¿vale? Bien, acabamos con esto que viene aquí porque para que podamos hacer ejercicios. Relaciones entre las razones trigonométricas. Bien, imaginaos que en un problema conocéis el seno de un ángulo, pero yo en ese problema no me sirve el seno de ese ángulo, necesito el coseno. ¿Hay alguna formulita que me permita, sabiendo uno, sacar el otro? Eso es lo que vamos a ver aquí. Pues hay tres formulitas que me relacionan las tres razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Bien, mirad, la primera de todas, que es la fundamental de la trigonometría, es esta, que dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual siempre a 1. Esta es la primera y fundamental. El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo, siempre, del mismo ángulo siempre, ¿eh? No podéis cambiar los ángulos, siempre suman 1, ¿de acuerdo? Bien, el seno al cuadrado se puede poner de dos formas, se puede poner aquí, el cuadrado aquí, o se puede poner aquí. Eso es lo mismo que esto, pero no es lo mismo que esto, ¿eh? Aquí lo que estás elevando al cuadrado es alfa, es decir, esto sería el seno de alfa por alfa, mientras que esto es el seno de alfa por el seno de alfa, o sea, 0,5 por 0,5, por ejemplo. Mientras que aquí sería seno de 30 grados al cuadrado, o sea, seno de 30 por 30, o sea, seno de 900. No es lo mismo, ¿eh? Tened cuidadito con esto. Bien, esta fórmula es muy fácil de demostrar. Mirad, si cogéis un triángulo rectángulo, le vamos a poner la hipotenusa que vale 1. Podía valer cualquier cosa, pero es que es más cómodo así. Mirad, esto es B, esto es T. Este es nuestro ángulo alfa, ¿de acuerdo? Voy a calcular, vamos a empezar calculando vamos a utilizar primero
el seno y el coseno. Venga, ¿cuánto sería el seno de este ángulo alfa en este triángulo? Pues sería b partido por 1, es decir, b al cuadrado, ¿lo veis? Por eso he puesto el 1, para que la división me salga, no tenga que hacer, b al cuadrado, b. Coseno de alfa, para que me salga exacta la división. El coseno de alfa se define como el cateto contiguo, c, partido de la hipotenusa, y me sale c, ¿vale? Y ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, dice que 1 al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que dice Pitágoras. 1 al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Bien, 1 al cuadrado es 1. b al cuadrado, b es el seno, o sea, seno cuadrado. Y c es el coseno, más coseno cuadrado de alfa. ¿Veis? Demostrado. Siempre la suma de los cuadrados del seno de un ángulo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, siempre suman 1. Esta es fundamental. La segunda relación que tenéis que saber es que la tangente se puede obtener como el cociente entre el seno y el coseno. Vamos a verlo. La tangente de alfa es igual al seno de alfa partido del coseno de alfa. Muy bien, vamos a verlo sobre este mismo triángulo. El seno de alfa hemos visto que era b, ¿no? B partido por 1. Y el coseno de alfa era c partido por 1. Si hacéis la división, me queda b partido por c, ¿verdad? ¿Y cuánto? Vamos a ver cómo sería la tangente de alfa en este triángulo. Pues sería el cateto opuesto partido por el cateto continuo, efectivamente. La tangente de alfa es b partido por c. Se ve claramente que funciona bien la expresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es tangente de alfa. Y por último, la última relación, y no menos importante, es esta. Es un poquito más complicada, ¿eh? 1 más tangente de alfa es 1 partido de coseno cuadrado de alfa. Esto es más difícil de aprenderla, pero no es muy complicada de demostrar. Mirad, seno al cuadrado más coseno al cuadrado sabemos que es 1. Voy a dividir todo por el coseno al cuadrado de alfa. Voy a dividir todo, ¿vale? Si yo divido todo, me quedaría seno cuadrado de alfa partido de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido de coseno cuadrado de alfa igual a 1 partido de coseno cuadrado de alfa. He dividido todo por coseno cuadrado. Y ahora vamos a hacer operaciones. Mirad, aquí lo que sale, seno partido por coseno es tangente, lo hemos visto antes. Así que esto sería tangente cuadrado de alfa. Coseno entre coseno, pues es 1, ¿no? Y 1 partido de coseno cuadrado de alfa. Bien, pues ya tenéis la fórmula, ¿eh? ¿Para qué queremos estas tres fórmulas? Pues no, nos permiten, sabiendo por ejemplo el seno, puedo sacar el coseno de la tangente. Sabiendo la tangente, puedo sacar el seno y el coseno. Es decir, me permite hacer todo. Todas las operaciones, sabiendo uno, puedo sacar los demás. Lo vamos a hacer con un ejemplo y así acabamos, ¿vale? Mira, voy a hacer el ejemplo que viene aquí en el libro. Dice lo siguiente. La tangente de un ángulo agudo, dice que la tangente de un ángulo agudo que no conocemos es 50... al revés. La tangente de 50 grados es 1,192. No hace falta conocer el ángulo, ¿eh? Porque claro, si te dan el ángulo, yo podría coger la calculadora y hacer seno de 50 y coseno de 50 y haber acabado el problema. O sea que aquí podría poner yo alfa perfectamente, ¿eh? Pero bueno, nos han dicho que la tangente de 50 es esto. Hay que obtener las otras dos. Vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto antes, ¿vale? Bien, las fórmulas se utilizan de la siguiente forma. Si tenéis que averiguar el seno, si os dan el seno o el coseno de alfa, lo que se suele utilizar es lo siguiente. Utilizáis esta, la importante de todas, y esta. Estas dos, ¿vale? Y si te dan la tangente, utilizas estas dos. 1 más tangente cuadrado de alfa igual a 1 partido de coseno cuadrado de alfa y esta. O sea que daros cuenta que esta siempre la utilizamos, ¿eh? Y la otra va a depender de lo que nos den. Si nos dan la tangente usamos esta, y si dan el seno y el coseno usamos esta. Como nos dan la tangente vamos a utilizar esta que hay aquí. Así que sería 1 más tangente cuadrado de alfa, de 50 en este caso, ¿no? Que nos dicen que el ángulo es 50 grados, es igual a 1 partido del coseno cuadrado de 50 grados. Muy bien. Como sé cuánto vale la tangente, lo meto aquí. 1 más 1,100 igual al cuadrado es igual a 1 partido de coseno cuadrado de 50 grados. Bueno, hacemos esta operación, hay que elevar al cuadrado, 1.192 al cuadrado más 1.
2,42. Normalmente se trabajan con 3 decimales. Como el siguiente es un 0, un redondeado, un 1, ¿vale? Igual a 1 partido de coseno cuadrado de 50 grados. Bien, ahora despejamos. Esto pasa multiplicando para allá y esto pasa dividiendo. Así que quedaría que el coseno cuadrado de 50 es 1 partido de 2,421. De aquí sacamos que el coseno, esto lo hacemos con la calculadora, 1 dividido, vamos a ver, 1 dividido entre 2,421, entre 4,21, hay que leñes, 1 dividido entre 2,421, vale, 0,413. Por lo tanto, el coseno de alfa, de 50 grados, otra vez, es la raíz cuadrada de esto, con dos signos, pero nosotros en estos problemas por ahora vamos a coger siempre el positivo, ¿eh? A ver, hacemos la raíz cuadrada de esto, me sale 0,643 aproximadamente, ¿vale? Ya tengo lo que vale el coseno. Ya no me faltaría sacar el seno, pues utilizamos lo que os he dicho, esta. Así que sería 1,192 igual al seno, que no lo sé, partido del coseno, que lo tengo aquí, 0,643. Despejando, hay que multiplicar estas dos cantidades por 1,192, 0,766, ¿de acuerdo? Ya está, ya tenemos el seno, el coseno, sabiendo la tangente, ¿de acuerdo? Mirad, imaginaros que no nos hubieran dado el ángulo, ¿vale? Nos dicen que la tangente de alfa es 1,192, ¿de acuerdo? Podemos comprobar después que funciona esto bien, ¿eh? Mirad, lo voy a hacer aquí. Aquí tengo la manía de poner alfa. Mira, voy a hacer el seno de 50, verás cómo funciona. Seno de 50 grados. 0,766, funciona bien. Pero mira, imaginaros que, por ejemplo, no conocemos el ángulo y te dicen que la tangente de alfa es 1, ¿cuánto valdrá el ángulo? Pues hacéis lo siguiente, decís que el ángulo es el arco tangente de 1,192. Vais aquí, cogéis la calculadora, SIF tan y le metéis 1,192 y te da 50. ¿Veis? 50 grados. Sale perfecto el problema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mandaré algunos ejercicios para que hagáis vosotros en casa. Para que tal os salga.